Bueno, estamos ya con Gonza Baños porque vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. El gobierno argentino tratando a través de, incluso ahora a través de Colombia, a través de Brasil, de que liberen al gendarme que está detenido por el régimen de Nicolás Maduro después de cruzar la frontera allá por Colombia, Gonza. Sí, exactamente, Santi. Los únicos mecanismos, diría yo, que tiene hoy a disposición Argentina para comunicarse con el gobierno de Nicolás Maduro, exigiendo, ¿no? Ya desde el viernes la Argentina públicamente exige, en primer lugar, tener información sobre el paradero de Nahuel Gallo. Recordemos, hoy Patricia Bullrich dijo que la información que tienen es que está en un centro de inteligencia, posiblemente la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, que es por donde entró el gendarme. Recordemos, el gendarme estaba yendo de visita, estaba yendo de turismo a visitar a su pareja que vive en Venezuela. Santi, no estaba yendo en una misión oficial, ni a trabajar, ni como gendarme argentino, estaba yendo de turista. La mujer está enferma, su mamá. Estaba hace un tiempo, de mitad de año, vivía en Venezuela y la quiso ir a visitar. Viajar hoy a Caracas, a Venezuela, no es sencillo porque hay algunas aerolíneas que no tienen vuelo, entonces viajó a través de Colombia, que era más económico, y en la frontera lo terminaron deteniendo, así que... para tomar, en teoría, un vuelo corto, ¿no? Desde ahí. Exacto, de San Cristóbal, que es uno de los aeropuertos que está cerca de la frontera con Cúcuta, que es el lado colombiano, para volar a Caracas. Por eso la Argentina exige su liberación, obviamente, como también exige el salvoconducto de los asilados en la embajada y pide también por los restantes, los tantos otros presos políticos que hay en Venezuela. Hablando de esta situación, estamos en la mesa con Gabriel Bastidas. Él es periodista venezolano, es miembro de la ONG Alianza por Venezuela. Es muy amable de atendernos y de estar con nosotros esta mañana. Gabriel, ahora estamos nosotros, obviamente, siguiendo el caso de este gendarme detenido. Son muchos los detenidos en Venezuela, ¿verdad? Sí, ahora se contabilizan cerca de 2.000 presos políticos en Venezuela. Entre ellos hay cerca de 200 mujeres, 30 menores de edad, incluso de 14, 16 años, prácticamente niños, que han sido torturados. Y también se contabilizan una veintena de extranjeros. No hay una cifra precisa porque lo que ha sucedido es que el régimen, cualquier extranjero que ve que pueda entrar de visita, de turismo, como sucedió con el gendarme, los secuestra para utilizarlos como rehenes, para presionar a estos gobiernos en negociaciones. Ya sucedió el año pasado, veíamos cómo el régimen de Maduro negoció con Estados Unidos la excarcelación de un grupo de estadounidenses que estaban en Venezuela a cambio del testaferro principal de Maduro, que estaba detenido en Estados Unidos. Es una maniobra Alexa habitual del régimen de Maduro. Correcto. Tratar de intercambiar un prisionero por otro o por una persona en otra situación, como es en el caso. Imaginamos de los diplomáticos, bueno, no los diplomáticos, los políticos opositores que están en la sede de la embajada argentina. O para presionar a estos gobiernos que no tengan una postura firme, claro, a la hora de condenar a la dictadura, ¿no? Claro. Eso es uno de los patrones que han utilizado. Y en el caso de los extranjeros se está repitiendo un patrón sistemático que se utiliza con los presos políticos venezolanos, que es, además de secuestrarlos de manera arbitraria, que son sometidos a desaparición forzada. Los familiares no conocen su paradero, no se informa oficialmente. Hasta el momento, oficialmente, ya se cumplió una semana del secuestro de este gendarme y el régimen venezolano oficialmente no ha confirmado que lo tiene bajo su custodia. Oficialmente está en una situación de desaparición forzada. Y esto es algo que pasa muy a menudo, Gabriel, ¿o no? Porque desde que se dieron las elecciones fraudulentas el 28 de julio, la ola de arrestos, secuestros y detenciones fueron muy frecuentes y muchas personas están ante esta situación, inclusive sin abogados también. Sí, se desató una ola de arrestos masivos. De hecho, Maduro, en cadena nacional de radio y televisión, ordenó que se detuvieran a 2.000 personas cuando todavía no iban apenas 1.000. Entonces, claro, básicamente fue una orden de arrestos masivos. Se realizaron arrestos contra transeúntes comunes en la calle, allanamientos ilegales, irrumpieron en viviendas de ciudadanos, simplemente porque algún vecino chavista quizás los delató porque ponían algún estado en su WhatsApp o en sus redes sociales algún comentario o en algún chat
básicamente es lo mismo que le pasó al gendarme. A él le revisaron su teléfono y vio unas conversaciones con su pareja, su pareja venezolana que tenía 6 años viviendo acá. Podría estar protestando porque no, porque no. No, y la esposa, la pareja... se supone que uno puede... Claro, uno puede opinar y decir no estar de acuerdo con tal cual. La pareja le comentaba, ella dijo en una entrevista que luego de las elecciones le comentó que el país se estaba yendo a la mierda y estos fueron los mensajes que le consiguieron a él, por lo que lo detienen y lo acusan ahora de supuesto espionaje, según ha trascendido oficialmente, porque como decía, el régimen oficialmente todavía no ha informado que lo tiene bajo su custodia, está en situación de desaparición forzada, como sucede con otros presos políticos. Gabriel, a esta hora hay un motín en una cárcel, llevaba la información, en las afueras de Caracas. Sí, es en la cárcel del Rodeo. Este es otro de los principales centros de detención de Venezuela. Prácticamente se ha convertido en un campo de concentración porque prisioneros políticos de distintos lugares del país los han concentrado en este centro de reclusión. Desde ayer hay una situación irregular, no se conoce qué está sucediendo. Suspendieron las visitas de los familiares. Desde afuera los familiares escuchaban que adentro de los prisioneros ayer gritaban libertad y hoy la situación se ha vuelto más tensa porque lo que escuchan son gritos de los prisioneros gritándoles a los alguaciles asesinos. Entonces hay mucho temor de qué puede estar sucediendo allí. Los familiares tienen temor por la vida y la integridad de los presos políticos que están allí. Esta misma semana conocimos que un preso político falleció en uno de los centros de detención, en la cárcel de Tocuyito. Es el segundo preso político que muere en menos de un mes bajo custodia del régimen. La Constitución venezolana establece que el Estado venezolano es responsable por la integridad y la vida de los presos que están bajo su custodia. Y ayer justamente veíamos el testimonio de su hijo reclamando no solo el cuerpo de su padre, sino su madre también está presa. Los dos padres fueron detenidos luego de las elecciones. No le querían dar el cuerpo, querían entregárselo solo si iba a ser cremado, lo cual hace sospechar que pudo haber muerto por algún tipo de tortura y que no quieren dejar la prueba en el cuerpo. Y Gabriel, ¿estás viendo o están viendo que hay como esa barrera de temor inclusive en la sociedad verde? Después de las elecciones hubo muchas movilizaciones que después empezaron a diluirse con la salida del Mundo Soles Surruti inclusive del país y la persecución que indudablemente le genera miedo a la gente, que las detengan, que los lleven a estos centros de detención. Pero de acá al 10 de enero, que es el Día de la Asunción, se empieza a percibir como que ese miedo empieza a quedar de lado y los familiares dicen, pará, yo quiero saber de mi esposo, de mi esposa, de mis seres queridos. ¿Se empieza a percibir eso en la sociedad también? Sí, estos meses después de las elecciones hubo mucho temor. Incluso los mismos familiares de los presos políticos eran intimidados. El régimen les decía que si hablaban, que si denunciaban, su familiar no iba a ser liberado y que además iba a sufrir castigos. Pero este miedo se empezó a romper. En las últimas semanas vimos como los familiares de los presos políticos realizaron vigilias afuera de los centros de detención, denunciando la situación de sus familiares, exigiendo la liberación, exigiendo que haya una Navidad sin presos políticos. Se ha convertido en una especie de consigna. Claro. Además, muy significativo, las mujeres, las madres y abuelas de estos presos políticos han comenzado a usar pañuelos, como sucedía acá en la dictadura argentina, en estas caminatas que están realizando de centro de reclusión en centro de reclusión pidiendo información, y el régimen vio que se empezó a romper ese miedo. Los familiares hablando, los mismos presos políticos empezaron a enviarle cartas a sus familiares denunciando lo que están sucediendo adentro, incluso transmitiéndoles muy dolorosamente las intenciones de quitarse la vida porque no están soportando lo que está sucediendo adentro. Esto incluso ocasionó que hace un par de semanas tuvieran que liberar a una adolescente de 16 años que había expresado en una carta que tenía intenciones de suicidarse. Y este miedo se ha empezado a romper, y justamente una de las hipótesis que se está sucediendo este motín en la cárcel de Rodeo es para presionar a los familiares a que dejen de denunciar, intimidar a los presos adentro. Sí, meterle miedo más, ponerse más ásperos en cada ámbito como para que, bueno, eso, infundir miedo. Sí, además hemos visto como la sociedad se ha empezado a organizar de otras maneras, pasar a un tipo de protesta clandestina. Ya no vemos las grandes movilizaciones, pero vemos que en las calles empiezan a aparecer grafitis exigiendo que se respete el voto que se expresó el 28 de julio mayoritariamente por Edmundo González, que se respete la soberanía popular y que finalmente Maduro abandone el poder como establece la Constitución el 10 de enero. Y Gabriel, están organizando una marcha por la democracia y por la paz acá en Argentina. Sí, la ONG Alianza por Venezuela en los últimos años, en diciembre, se organiza un festival navideño
este año, por la situación del país, se ha resignificado este festival no solo como un punto de encuentro para recordar nuestra gastronomía, nuestras músicas típicas, sino también para exigir por la liberación de los presos políticos en Venezuela y pedir por la paz y la democracia en nuestro país. El festival empieza ahora a las 13 horas en la Plaza Brasil. Esto está en Recoleta, a la salida del subte de la estación Facultad de Derecho, en la línea H. Allí vamos a estar concentrados hasta las 9 de la noche para pedir básicamente por la libertad y la paz de Venezuela. Insólito, ¿no? Tener que pedir por Navidades sin presos políticos y detenidos. Insólito. Gabriel, gracias por este rato con nosotros. No, gracias a ustedes siempre por la solidaridad, no solo de los colegas periodistas argentinos, sino de la sociedad argentina, porque lo sentimos de verdad. Gracias.